Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, pueblo de Dios, bienvenidos este día miércoles, ya 25 de octubre. El año prácticamente ya se nos está yendo. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Así es que tome su lugar, abra su Biblia, manténgase atento y puede tener su control remoto también o su aparato con el que usted está viendo este video, bien sea en su teléfono, sea en su iPad, sea en su computadora o en el televisor de su casa, pero tener listo para poder estar dando pausas. Así es que por favor acompáñeme a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Continuaremos hoy día lo que dejamos pendiente la semana pasada. Estuvimos iniciando la parte que corresponde al sexto sello de los juicios de Dios sobre la tierra para el tiempo de la gran tribulación. Así que venga conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 6 y vamos a estar leyendo nuevamente los versículos 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En base a estos versículos finales del capítulo 6 de Apocalipsis, vemos pues de que este sexto sello del juicio de Dios trae un tormento, por así decirlo, una zozobra, una inseguridad, un temor sobre todas las personas que estén viviendo esos días terribles. Estuvimos analizando cuando Juan decía: y hubo un gran terremoto. Pero después de eso dice Juan que el sol se puso negro como tela de silicio. Es decir, de que para el tiempo de la gran tribulación ocurrirán varios oscurecimientos o varios, podríamos llamarle también varios apagones, que se va la luz. Es como que estemos en pleno día. En este momento tengo la luz del sol que está entrando por la ventana. Pero ¿qué pasaría si de momento el sol dejara de brillar y se pusiera oscuro? Bueno, eso es lo que va a suceder en esos momentos. ¿Sabe que cuando se da un terremoto, en el caso nuestro, el primer terremoto que yo recuerde y que me dio un susto terrible, fue el 3 de mayo del año 65, si no mal recuerdo. Toda la gente en esos entonces, recuerdo de que se estaban preparando para una festividad muy católica romana, lo que le llaman el Día de la Cruz, pero justo ese día hubo un terremoto en El Salvador y muchas casas cayeron en nuestra habitación. Recuerdo, era en nuestra casa. Mi madre tenía un botiquín en la pared y empezaron a caer los botes, las ollas, platos, caía de todo y se sentía un retumbo horrible. Fue de madrugada, y al darse de madrugada, el servicio de electricidad, la corriente, se paró. Entonces recuerdo de que salimos corriendo
y estaba todo oscuro. Mire, no hay nada más feo que vivir un terremoto de madrugada, y especialmente con la luz que se va. Ahora pues tenemos los teléfonos móviles con luces, esto aquí y allá y todo, pero yo recuerdo que ese entonces mi mamá lo que hizo fue poner un cerillo para medio alumbrar y salgamos de aquí, y se oía la gente afuera que gritaba, pero salir a la oscuridad, eso es feo. Ahora, yo estoy haciendo mención de los 10 peores terremotos y terminé con Haití, que es el terremoto que más vidas ha cobrado. Pensemos por un momento, contando con los primeros 5 sellos, la gente va a estar atravesando por una hambre impresionante. Habrá enfermedades, habrá guerras, habrá asesinatos, habrá carestía de alimentos, los precios de los alimentos van a ser inalcanzables, y aparte de eso un gran terremoto. Y junto con todo esto, si nosotros le sumamos esta parte del sexto sello, de que el sol se puso negro, es decir, no hubo luz. Es decir, que si nosotros pensamos en todo esto, los animales de corral, me refiero especialmente a las gallinas, a los gallos, se van a confundir, los animales, los perros, los caballos en la zona rural, van a estar espantados, van a andar corriendo, van a andar de un lado para otro. ¿Cómo es eso de que recién se dio un gran terremoto? Ya con ese susto es más que suficiente, pero bueno, encima de todo esto, el sol se pone oscuro. Una confusión sin par. Ahora, con todo esto, Juan continúa diciendo, la luna se volvió toda como sangre. Nosotros sabemos que está nuestro planeta Tierra, está la luna por acá, y está el sol. El sol el que nos alumbra durante el día, y cuando la Tierra gira, entonces los que estuvimos luz, ahora estamos de este otro lado, estamos en oscuridad. Pero tenemos la luna, que la luna refleja la luz del sol. Ahora, como el sol no va a alumbrar, se va a oscurecer, la luna tampoco va a dar su luz. Quiere decir de que día y noche habrá tinieblas. Yo pienso de que con todo eso va a ser una angustia terrible para el morador de la tierra. Recuerde, la iglesia de Jesucristo, creemos en base a las escrituras. No es por un temor que sintamos, yo mejor creo en que el Señor nos lleva antes de la gran tribulación, porque no quiero ni pensar que voy a estar esos días acá. No es por eso, sino por lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. La iglesia estará con Cristo en las nubes. Acá el morador de la tierra viviendo tiempos angustiosos. Aparte de eso, Juan dice de que las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra. No podemos entender de que sean las estrellas que nosotros vemos o lo que en verdad son estrellas, porque una estrella que caiga en la tierra la destruye totalmente. Seguramente va a ser una lluvia terrible de meteoritos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un meteorito de cerca. Recuerdo de que en el año 1980, con mi esposa y nuestra hija que teníamos en ese entonces, Carmen Lisset, y la prima de mi esposa, Cristina, que ahora está en Estados Unidos. Dios le bendiga, Cristina, la prima Cristina, como le decimos a usted y a toda su familia, lluvia de bendiciones. No sé si usted recordará, Cristina, cuando estuvimos en México, fuimos cerca de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Muy cerca de allí había una exposición de meteoritos. Yo quedé espantado, porque los meteoritos eran grandes, más o menos el tamaño de una habitación, de un dormitorio. Era una cosa enorme.
Y yo recuerdo de que lo vi y cuando le di así para ver cómo se sentía, era puro metal. Cuando esos caen en la tierra, causan estragos, caen en el mar. Y si son más grandes que el tamaño de una casa, estos van a levantar olas, van a golpear con fuerza la tierra, van a ver una lluvia por todas partes de estos meteoritos, de estas estrellas fugaces, como a veces le decimos también. Además de esto, dice de que el cielo es enrollado como un pergamino. El famoso escritor, comentarista de la Biblia, Matthew Henry, de los años 1800, él dice que aquí tenemos una referencia a lo que es el capítulo 34 del libro de Isaías y al tercer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. En Isaías capítulo 34, los primeros 4 versículos, los quiero leer. Dice la escritura así: acérquense naciones, júntense para oír, y ustedes pueblos, escuchen. Oiga la tierra, dice, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, es decir, un olor horrible, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos, dice, como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Es decir, que al empezar a ocurrir algo en lo que nosotros conocemos como cielo, es ahí cuando se va a dar una lluvia terrible de meteoritos, tal cual ocurre con la viña, con la vid, tal cual ocurre con la higuera, cuando es sacudida por el viento, caen sus hojas. Hoy día estuve arreglando algunas cosas aquí en la casa, al fondo, en el patio que tenemos, que es engramado, y vi hacia la casa de los vecinos. Ahí el lugar está desocupado porque es una casa de vacaciones la que tienen acá en este lugar, puesto que estamos muy cerca de la playa. Y vi un árbol que tienen de limones. La dueña de ahí nos ha regalado limones, y recientemente ese arbolito ha estado lleno de limones. Pero hoy que pasé por ahí y volteé a ver, la gran cantidad de limones que tenía, casi todos se cayeron. Y la razón es esta: tenemos 2 días que el viento ha estado golpeando con fuerza. Es decir, de que habrá un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna no dará su luz. Con todo esto, el cielo empieza como a sacudirse y empieza la lluvia de meteoritos por todo esto, tal cual ocurre cuando el viento sopla con fuerza sobre la vid o sobre la higuera. Y segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículos 10 al 12, dice de la siguiente manera: pero el día del Señor, siempre refiriéndose a la gran tribulación, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Piense por un momento. Un fuerte terremoto, un gran terremoto, peor de lo que ocurrió de los 10 terremotos que mencioné la semana pasada. Peor que eso. Oscuridad, día y noche. Lluvia de meteoritos. Y el Señor dice: los cielos pasarán con grande estruendo.
hace como unas 3 semanas, cayó un rayo por aquí cerca donde vivimos y pegamos un salto nosotros. Fue algo muy fuerte. Bueno, en ese tiempo, cuando esté el sexto sello, los cielos estarán haciendo un estruendo horrible. Y los elementos ardiendo, dice, serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, dice el apóstol Pedro, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo creo que con esta palabra que Dios le entregó al apóstol Pedro, para nosotros, miembros de la iglesia de Cristo, miembros, ovejas en el prado del Señor, lavados con la sangre del Cordero, estas palabras son como para que nosotros dejemos de estar jugando a ser cristianos y dediquemos nuestra vida a buscar de la presencia de Dios continuamente. Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Una palabra de un llamado al pueblo de Dios, un llamado al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al hijo, a la hija de Dios, a andar en una santa manera y piadosa manera de vivir. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura. Aparte de esto, vio el apóstol San Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis que hemos leído, las montañas, las islas serán removidas de su lugar. Ahora, con la ayuda del internet y con la ayuda de estas cosas con las que contamos, si entramos a YouTube y buscamos allí deslizamientos de tierra, hay unos deslizamientos que le digo dan hasta escalofrío. O ver que hay un río que está corriendo y de repente empezar a ver de que como que eso se empieza a hundir y árboles grandísimos empiezan a hundirse. Montañas enormes empiezan a venirse abajo. Eso a uno lo sorprende y uno dice, wow, qué fea la experiencia de esa gente que se ve allí en la pantalla. El apóstol Juan vio que los montes, las islas estaban siendo removidos, es decir, esos deslizamientos de tierra, inundaciones, cambios geofísicos. Será tiempo de gran confusión, de mucho dolor y de gran angustia. Con todo esto, dice el apóstol San Juan, en Apocalipsis 6 que hemos leído, que habrá gran terror sobre los reyes, sobre los grandes, sobre la gente que tiene mucho dinero, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres. Un temor, una angustia, un miedo desesperante. Después de que se da el abrir de este sexto sello, vemos que el terror más grande que causa en los hombres no fue, por supuesto que el terremoto, por supuesto que los 4 primeros jinetes del Apocalipsis, todo eso infundirá miedo y terror, pero lo que más terror le va a dar a la gente de todas las clases sociales, aquí Juan prácticamente está poniendo a todas las clases sociales, desde los reyes hasta los siervos, hasta a los libres, los siervos, aunque sean esclavos en esos días, habrá un terror incomparable, porque ellos empiezan a ver los eventos de la naturaleza, empiezan a ver todo eso. Sin embargo, lo que les causa gran terror es que en base al pecado de ellos
les hizo buscar refugio en las peñas, en las rocas, en las hendiduras, buscando refugio en esas cuevas, porque quisieron esconderse del rostro del que está sentado en el trono y esconderse de la ira del Cordero. Es impresionante de que estas personas que aquí menciona el apóstol Juan, estos usaron un lenguaje totalmente bíblico, debido a que entre ellos seguramente hubo quienes escucharon el llamado al arrepentimiento, el llamado a la salvación, el llamado a rendir sus vidas totalmente a Cristo, el llamado para decirle reciba a Cristo en su corazón para que haya cambio de vida en usted. Pero los que estén en esos días viendo el traqueteo, por así decirlo, en el cielo y en la tierra de este sexto sello, todas esas personas, al haber escuchado una vez el llamado a la salvación, y confundieron a algunos de ellos, que quieren que me cambie de iglesia. No es de iglesia, es un llamado a recibir a Cristo en el corazón. Pero como no quisieron, entonces tratarán de esconderse del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque es lo que dice el apóstol San Juan. Y el vocabulario empleado, por ejemplo, dicen el que está sentado sobre el trono. En el libro de los Salmos, en el capítulo 11, vean lo que dice. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En ese mismo libro de los Salmos, capítulo 45, versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios. Quiere decir de que toda esa gente que menciona Juan, todo esto que dicen los reyes, los ricos, los poderosos, los capitanes, gente de influencia, gente de la alta sociedad, gente de la clase media, los siervos, los libres, todos ellos tratarán de esconderse del rostro de aquel que está sentado en el trono. Verán con claridad entonces el gran error que cometieron, que cuando tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo, vuelvo a esa segunda carta del apóstol Pedro donde dice, sabiendo estas cosas, por tanto debemos de comportarnos, andar piadosamente en toda nuestra manera de vivir. Este mensaje también es para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, para que dejemos, como dije anteriormente, dejemos de jugar a ser cristianos. No, yo voy el domingo a la iglesia. No, es que yo voy tal día de la semana para que me quede libre el fin de semana. Iglesias en Latinoamérica que tienen servicio todos los días. Entonces yo escojo a ver qué día voy. Y los demás no, los demás días yo hago lo que me venga en gana. Y qué sé yo, por aquí, por allá, y yo no agarro las cosas muy en serio, no soy muy, no me gusta que me pongan títulos, esto y lo otro. Bueno, en esos días ocurrirá algo muy feo, muy angustioso, muy terrorífico, podría decir, porque la gente buscará donde esconderse de Dios y de la ira del Cordero. Dicen de la ira del Cordero. La palabra Cordero, Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Juan 1:29, refiriéndose a la experiencia que tuvo Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Juan, eran primos. Juan era primo de Jesús. Y Juan el Bautista, cuando vio que Jesús venía a él, le dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Los judíos entendieron a la perfección lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Para nosotros hemos tenido que leer, hemos tenido que sentarnos, escuchar predicaciones, escuchar enseñanzas, algunas lecciones de la Biblia para saber qué es lo que tiene que ver el Cordero en la Biblia. Pero para los judíos, cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, ellos entendieron a la perfección qué estaba diciendo Juan. Recuérdese de que el día de la expiación, el Yom Kippur que llaman los judíos, es el día cuando se recuerda el derramamiento de la sangre del Cordero para la expiación de los pecados del pueblo. En tiempos bíblicos, cuando funcionaba el tabernáculo, cuando funcionaba el templo, todos los días entre las 2 tardes, más o menos como a las 3 de la tarde, se derramaba sangre de un cordero. El sacrificio de la tarde, como se le llama. Entonces, para los judíos eso fue más que claro cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. No el Cordero de Bartolomé, de Felipe, de Natanael, de Andrés, de Elías, de aquí. No, el Cordero de Dios. Y aquellos grandes y poderosa gente en este momento del 6º sello se esconden porque dicen: queremos que nos esconda, caigan sobre nosotros, porque no queremos ver el rostro del que esté sentado en el trono, y no tampoco queremos ver el día de la ira del Cordero. Aunque sin saberlo lo dirán, pero ya estarán en el día del Cordero, en el día de la ira de Dios, porque dijeron el día de la ira del Cordero. Y cuando habla del día de la ira, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién se mantendrá en pie? Juan dice: si hasta los reyes buscaron refugio. Ay, pero yo no puedo ir allí donde van los esclavos. Metámonos donde se pueda. Donde hay una cueva, metámonos ahí lo más adentro. Que vamos a entrar por clases. Aquí no hay clases, aquí hay que escondernos. Y dice Nahum capítulo 1 versículo 6: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Cuando dice se hienden, quiere decir que se desmenuzan las rocas. Va a ser una catástrofe terrible. En el libro de Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18, donde hace mención a ese gran día de la ira del Dios Todopoderoso, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Dice: es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad. Mire, muchos profetas hablaron esto. El mismo Señor Jesucristo, Mateo 24, habló de un gran terremoto. Cuando los discípulos decían: mira, Señor, mira qué hermosura este templo. Así que el templo, medio templo el que tenemos nosotros, ¿eh? Y el Señor les dijo: ven todo esto. En aquel día no quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor. Todo esto que ustedes ven, esto va a ser derrumbado. Los judíos están esperando levantar el tercer templo. ¿Quién sabe si lo que está ocurriendo en el Medio Oriente dará lugar al tercer templo del Señor, construido por los judíos? O mejor dicho, puesto en orden, porque ya lo tienen
prácticamente preconstruido. La orden sacerdotal la han logrado rescatar y ya están listos los levitas. Ya está todo prácticamente listo. Día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16 dice, día de trompeta, día de algazara. Algazara es el tocar de la trompeta que suena fuerte. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17 dice la palabra, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Momentito, pastor, pero yo tengo 4 casas. Sus 4 casas no le librarán en aquel día si usted no se arrepiente, si usted no recibe a Cristo en su corazón o si usted no se pone a cuentas con el Señor. Todo lo que tenga no podrá librarle en aquel día. Pues toda la tierra, dice la Escritura, será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El llamado este día es a reconciliarnos con Dios, nosotros los hijos de Dios, que andamos medio, que andamos, como dicen los cristianos mexicanos, a medias tintas, que a veces queremos, a veces no queremos, que agarramos las cosas muy superficiales. En este caminar cristiano se trata de ser o no ser. Se trata de buscar a Dios o darle la espalda a Dios. Se trata de la mejor decisión que todo ser humano puede tomar, es decir, rendir su vida totalmente a Cristo. Mire, la lectura del libro de Apocalipsis, el meternos a analizar un poquitito esta escritura, no es para que nos dé miedo, temor, espanto. No es para que en la noche estemos ahí, ay, no quiero ver eso. No se trata de eso, se trata, mejor dicho, de rendir nuestra vida a Cristo, abrir nuestro corazón y recibir al Cordero como el Señor de nuestras vidas. O si ya lo hicimos, pero no estamos bien centrados, no estamos bien en línea con el Señor, no andamos de acuerdo a lo que dice su palabra, entonces la lectura del libro de Apocalipsis es para que pongamos nuestros pies donde debemos ponerlos y ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy una vez más, perdóname. Bendito Señor Jesucristo, tu sangre limpia mi pecado una vez más, porque he fallado. Porque te he fallado, Señor. Padre, yo te ruego en esta hora que cualquiera que esté haciendo esta oración, cualquiera que esté poniéndose a cuentas contigo, Señor, visítale en esta misma hora. Señor, te doy gracias por este libro de Apocalipsis. Señor, te doy gracias por este 6º sello que estamos viendo. Señor, yo te doy gracias por estos medios que podemos llegar a muchas personas en diferentes lugares del mundo. Padre, quien quiera que sea que esté haciendo la oración en esta hora, que te esté recibiendo en su corazón o esté reconciliando contigo, Papá del cielo, yo te ruego que lo visites en esta hora. Visítale, Señor, llénale de tu presencia, levántale, restáurale, para que camine, Señor, en el camino que tú has trazado para todos nosotros, tus hijos. Padre, yo te lo ruego de todo corazón, que les visites. Te lo pido en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados en el Señor,
El próximo miércoles continuamos ahora con el capítulo 7 de Apocalipsis. Y vamos a analizar desde otro punto de vista algo que hemos visto en lecciones, en estudios anteriores sobre los 144,000 sellados. Sé de que ya lo enseñé, pero lo vamos a ver en otra perspectiva. Y le digo, hay mucho que aprender en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, tal cual como ha sido este capítulo 6. Mientras tanto, que Dios le bendiga a ustedes, a sus familias y a la iglesia, los hermanos de la iglesia local. Nos vemos este domingo en la fiesta que estaremos haciendo para nuestro Papá del cielo, para gozarnos, para regocijarnos en su presencia. Que Dios les bendiga en gran manera y nos vemos la próxima semana. Nuestros cariños, nuestros saludos a cada uno de ustedes. Su servidor, Pastor Guillermo Esquivel, de la iglesia Sutherland Christian Center, acá en Dandenong, en la zona de la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia. Muchas bendiciones y papá, una vez más, gracias. Besitos, papá del cielo. Amén.